va? Bienvenido, buenas noches a la pantalla de Canal 10. Esto es Redacción Abierta y como todos los lunes, con el diario del lunes, el espacio periodístico de Perfil Córdoba y Punto a Punto, con toda la actualidad que vamos a resumir en una hora, con temas realmente muy interesantes. Y como hacemos habitualmente, arrancamos con lo que es la tapa del Perfil Córdoba de este último domingo. Fotografía central para lo que ven ustedes en pantalla. Ahí está Rodrigo de Loredo, rodeado de varios diputados. Semana clave para Ley Bases. Llega a la Cámara de Diputados la revisión proveniente del Senado. Y lo que anticipa Perfil Córdoba, en este caso, es que la mayoría de los diputados cordobeses van a estar dando el respaldo afirmativo para que la Ley Bases se convierta en la herramienta que está pidiendo desde hace rato el presidente Javier Milei. Ya vamos a tener distintas opiniones aquí en el programa relacionados con este proyecto que anticipó Rodrigo de Loredo podría ser aprobado el próximo jueves. Otros temas que tienen que ver con la seguridad y sobre todo con el ámbito judicial. Fuerte aumento del delito juvenil, un interesante artículo confirma de una de las periodistas que más conocen del tema en Córdoba, María Esther Romero, dice que creció un 48% en el primer cuatrimestre el porcentaje de delitos cometidos por chicos, adolescentes y menores de edad. Bien chicos participantes de este tipo de delitos. Algunas cuestiones más que tienen que ver, por supuesto, con el deporte, el ascenso de la Asociación Deportiva Atenas y también otras cuestiones relacionadas con la cuestión de la política y la economía a nivel nacional. Temas que vamos a abordar a partir de este momento en Con el Diario del Lunes, aquí en la pantalla de Canal 10, que tiene estos títulos. Y decíamos en el comienzo del programa que se viene una semana clave para la Ley Bases. Y un anticipo que hacía Rodrigo de Loredo de que la mayoría de los diputados cordobeses van a votar a favor de esta revisión que tiene que hacer la Cámara de Diputados proveniente de la Cámara Alta. Saludo a los periodistas de Perfil Córdoba, Diego Canigre y José Busaniche. Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Un dato en la previa respecto a lo que se viene para el próximo jueves es supuestamente la sanción o la aprobación definitiva de la Ley Base. Claro, el debate, por lo menos el debate. El debate a lo que hacía referencia justamente el deseo de Rodrigo de Loredo y gran parte de la bancada del radicalismo es que, bueno, la ley salga el jueves. Obviamente que no todos opinan lo mismo. Los diputados cordobeses de Hacemos Coalición Federal van a apoyar, a excepción de Natalia de la Sota, y los diputados de Unión por la Patria ya dieron a conocer su posición de que no. Por eso aclaramos que de Loredo dijo que tenía que salir este jueves. Pero bueno, se verá cómo llega, qué se discute, cuáles son los puntos con mayor fricción, así que para mí está todo abierto todavía. Bueno, hay muchos puntos e ítems del proyecto que viene con muchísima discusión. Es más, esta misma tarde hubo una reunión en la Cámara de Diputados en donde se reunía la conducción de la Cámara de Diputados con los diputados medianamente afines, por decir, ¿no? Con los que pueden dialogar, les llaman los dialoguistas. Mientras tanto, en la vereda de enfrente, Pablo Carro, diputado de Unión por la Patria, nos acompaña aquí en el programa para hablar precisamente de los motivos del rechazo. Pablo, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, muy lejos de los dialoguistas y en este caso planteando lo que son varios ítems que para ustedes deberían estar muy por fuera y que significan un daño para el país, así lo han explicado. Sí, yo me considero una persona dialoguista. Me parece que el gobierno elige un sector con quien no quiere dialogar, que finalmente es quien aporta la mayor cantidad de votos en la Cámara de Diputados. Ustedes presentaban recién el tema y a mí no me queda muy claro, porque nosotros solo tenemos dos opciones: o aceptamos lo que viene de Senado o rechazamos lo que viene de Senado. ¿Qué es mejor hacer? ¿Aceptar lo que viene de Senado o rechazar lo que viene de Senado?
hay una tradición en la Cámara que dice que esto se puede hacer no en bloque por todo el proyecto de ley, sino por artículos. Esto quiere decir que vamos a ir a una discusión muy fina, me parece a mí, sobre 3 o 4 artículos. Después, en general, me parece que se va a terminar aprobando lo que viene del Senado. ¿Cuáles serían? ¿Ganancias? Ganancias, ¿Privatizaciones? bienes personales, privatizaciones, creo yo que son los 3 más importantes que el Ejecutivo quiere que se aprueben tal como se habían aprobado en diputados, lo cual me hace pensar que lo del Senado finalmente fue toda una farsa, ¿no? Claro, por eso, para aclarar, ganancias y bienes personales fue la parte que el Senado bajó. ¿Ustedes van a volver a rediscutir eso, a ver si vuelven las condiciones que salió de diputados? Nosotros tenemos solo 2 opciones. O aceptamos lo que modificó senadores o ratificamos el texto original. Okay. No podemos hacer cambios intermedios. Hay una interpretación que dice que esto no se hace en bloque, sino que se puede hacer por artículos. Entonces, podríamos aceptar algún artículo que venga del Senado y rechazar algún otro artículo. Pero esas son nuestras opciones. Como nuestro bloque votó en contra todo en la Cámara de Diputados, hoy votar en contra, ¿qué sería? ¿Votar en contra de lo que viene de Senado para ratificarlo de diputados? Claro. ¿O votar en contra de lo que ya votamos en contra en diputados? Por ejemplo, si es impuesto a las ganancias, nosotros vamos a votar para que el impuesto a las ganancias no lo paguen los trabajadores. Eso sería aprobar lo que viene del Senado en ese artículo. Que se bajó. Lo mismo para bienes personales, lo mismo para privatizaciones, que me parece que son los 3 casos. En el resto, probablemente nos abstengamos. Nosotros recién el miércoles tenemos reunión de bloque, entonces no tenemos una posición fija tomada, pero vamos a resolver en función de lo que sea mejor para la grande mayoría. Nosotros creemos que los trabajadores no tienen que pagar impuestos a las ganancias. En este punto vamos a apoyar lo del Senado. Ahora, hay un marcado interés, sobre todo de los gobernadores, ¿no? La llave de ganancias, digo. Sí, porque es un impuesto coparticipable. Entonces, igual lo de ganancias y bienes personales, lo que juntaría el Estado si vuelve a cobrar el impuesto a las ganancias, lo va a perder por lo que cede en bienes personales. La diferencia va a ser que en vez de pagar los sectores más pudientes de la sociedad, bienes personales lo van a pagar la inmensa masa de trabajadores en blanco, ¿no? Que no son los peores si comparamos con los informales, pero digamos hay una transferencia de recursos de los sectores más acomodados a los que menos tienen y la suma va a ser 0 para el gobierno porque no va a recaudar más. La posición de bloque sería seguir votando en contra de ganancias, para repasar, y votar la continuidad de bienes personales. Digamos, bienes personales y ganancias como viene de Senado. Okay. Esa sería nuestra intención, y también privatizaciones. Que ahí hay que ver cómo se vota, porque para cada una de estas sesiones, en la primera versión de la ley base que se cayó, discutimos inciso por inciso. En la segunda se discutió por capítulos. En el Senado se discutió por artículos. ¿Cómo vamos a volver a discutir nosotros? Habrá que verlo. Eso depende de lo que se acuerde en labor parlamentaria. Entonces ahí habrá que revisar si alguna de las modificaciones del Senado las consideramos un mal menor con respecto a lo que se votó en diputados, o directamente si no queremos tener nada que ver con ninguna de las dos cosas, ¿no? Pablo, ¿cómo ves el clima en la Cámara de Diputados respecto a la figura de Milei? Porque hay algunos diputados opositores que parecen más libertarios que el propio Milei. Sí, es cierto. Si uno lo ve a De Loredo para ir a un coterráneo y ponerle nombre que corresponde, sí, tiene discursos encendidos contra el gobierno, dice que el gobierno es inexperto, dice que el gobierno no sabe mandar leyes, que no sabe negociar, que no sabe hacer política, pero que hay que darle las herramientas que pide. Total, solo le están dando herramientas. Después, si esas herramientas las usan mal, es un problema del gobierno. Ellos solo le dan la herramienta. A mí me parece que tienen una fuerte coincidencia con el norte al que nos quiere llevar el gobierno de Milei. Y el norte al que nos quiere llevar el gobierno de Milei es una entrega completa de nuestra soberanía a las grandes empresas transnacionales, que son las que van a venir con el RIGI, que es el régimen de inversión de las grandes empresas. Es más, en algún momento De Loredo creo que dijo
que si pedían explícitamente por la privatización de aerolíneas, ellos iban a dar el respaldo. Sí, no sé si llorando o babeándose, porque la verdad es que yo lo voy a decir con todas las letras porque es lo que pienso. A mí me parece que el diputado de Loredo está 10 veces más a la derecha que Milei. Está afiliado al Partido Radical, milita en el Partido Radical, actúa como si fuera un radical, pero piensa como un ultra neoliberal. Él cree que las empresas debieran estar en el mercado, aunque ya tuvimos experiencias del fracaso del sector privado cuando tuvo esas mismas empresas. Él querría que las modificaciones en el régimen laboral sean mucho más regresivas contra el conjunto de los trabajadores. Incluso en muchos temas se va más a la derecha que Milei. Pero como milita en un partido que tiene una composición muy variada, y allí hay diputados bastante más razonables, como el diputado Manes o la diputada Daña Tabela, con perspectivas un poco más progresistas, diría yo, y él conduce todo ese bloque, habrá que ver cómo terminan votando. Pero yo creo que de nuevo esta es una sesión en que los radicales van a votar divididos. ¿Votan divididos los radicales desde tu punto de vista? Hay que ver de acá hasta el jueves qué es lo que va a ocurrir, pero en varios temas yo creo que hay diputados radicales que no van a estar de acuerdo con privatizar los medios públicos y que no están de acuerdo con entregar aerolíneas argentinas. ¿Ustedes tienen chance, en el caso del régimen de grandes inversiones, tienen chance de volver a hacer alguna modificación? ¿O No. es, como dijimos antes, aceptar O o lo de descartar? Senado o lo de diputados. Porque volvió a tener cambios en el Senado, ¿verdad? No, es o ratificamos lo que viene del Senado, que tiene unas variaciones relativamente menores, hay que decirlo, porque no obliga a un compre nacional, Sí. no siguen teniendo prioridad. Hay cosas que la verdad que la mayoría de los argentinos no lo saben, pero por ejemplo, si estas empresas que vienen a invertir y entran en ese régimen necesitan agua y nosotros no tenemos agua, ellos tienen prioridad para el agua. Cuando ellos quieran cambiar dólares, van al Banco Central, tienen prioridad sobre los ciudadanos argentinos. Tienen absoluta prioridad sobre las necesidades del país. Y como en Senado se abrió a la participación, estas grandes inversiones pueden venir a turismo. Eso quiere decir que vienen con una carretilla de dólares que tranquilamente pueden venir del narcotráfico porque no se le pide al blanqueo el origen. Te lo ponen en un complejo turístico acá en nuestras maravillosas sierras y luego para su complejo turístico necesitan todo el agua que viene del río, ellos van a tener prioridad sobre ese agua antes que la que necesitamos nosotros para tomar. Eso es lo que estamos votando. Por eso yo digo, acá no se trata. Uno puede tener un discurso progresista y decir el gobierno se equivoca, pero lo que nos está pidiendo es la entrega del patrimonio nacional por 30 años, no pagar impuestos por 30 años. Empresas que brindan hoy esos mismos servicios que van a brindar estas empresas pagan hoy impuestos. Entonces va a venir el capital transnacional, compra la empresa que ya está trabajando y pagando impuestos en la Argentina, la ingresa al régimen y deja de pagar impuestos. Nosotros estamos haciendo el negocio de los pelones. Va a haber muy poco ingreso de dinero, los primeros 3 años sí, que es lo que resta del mandato de Milei, y el resto va a ser una agonía, extracción de recursos, se van a llevar el litio, se van a llevar el gas, se van a llevar el petróleo, se van a llevar el agua. Ahora, y acá no va a quedar nada y va a ser imposible pagar los 15.000 millones de dólares que hay que pagarle al Fondo Monetario el año que viene. Pablo, ¿hay cohesión en el bloque de Unión por la Patria? Y te lo pregunto en función de lo que pasó en senadores, cuando 2 senadores de Unión por la Patria apoyaron la ley base de Milei en el Senado. Mirá, en el caso nuestro, nosotros votamos en bloque en contra en la Cámara de Diputados. Es cierto que cuando se discutió el capítulo de grandes inversiones hubo diputados de nuestro bloque que votaron a favor a pedido de sus gobernadores. Las provincias del norte que tienen opciones de hacer grandes negocios con el litio, me parece que están mucho más interesados en sus propias preocupaciones, sus propios negocios para sus provincias, sean peronistas, sean radicales, sean del PRO. En esto me parece que no toman en cuenta lo que creo yo que hay que pensar, que es en el destino del conjunto de los argentinos. Pero esa sería, digamos, el único capítulo El único en el que puede haber pero una que de diferencia. todos modos, para que se entienda, hoy nosotros vamos a votar
Rigui versión dura de diputados, Rigui versión suave de senadores. No tenemos opción de decir no Rigui, ¿sí? Por lo tanto, no sé si siquiera nos abstendremos ahí y será lo que resuelve el oficialismo, pero vuelvo a repetir, no lo discutimos, así que no puedo adelantarte posición. Esto lo definen el próximo miércoles. El próximo miércoles tenemos reunión de bloque, allí lo vamos a discutir. Pero inicialmente, por lo que vemos, la mirada es crítica. La mirada es muy crítica, nos parece que la Argentina tenía proyectos de grandes inversiones en el Congreso, con Chevron, por ejemplo, que eran beneficiosos para estas empresas porque lo querían firmar y con mucho más derechos para nuestro pueblo. Acá de vuelta, si tenemos algún litigio, hay que ir a tribunales norteamericanos. La verdad que es bastante complejo. Creo que esto de grandes inversiones. Otras cosas quizá la podemos discutir un poco más, un poco menos, pero creo que eso lo vamos a pagar con mucho tiempo y durante muchos años. Pablo Carro, muchas gracias, No, muy un amable. gustazo. Bueno, nos vamos a la pausa. En instantes seguimos hablando de la ley Bases, pero con otra perspectiva. Otro integrante de la Cámara de Diputados, también de Córdoba, viene a dejar su posición desde Hacemos Coalición Federal. Ya volvemos.